Hola, ¿qué tal amigos que persiguen y son perseguidos por el terror y el tema del oculto? Bienvenidos a nuestro primer programa en este podcast de terror. Yo soy José. Y yo soy Cintia. Y juntos estaremos hablando el tema de la brujería mexicana, en específico de la película The Old Ways, mejor conocida como Las Formas Antiguas. Acompáñenos y quédense con nosotros en nuestra primer transmisión. Podcast de terror. Como todos ya sabemos, recientemente se estrenó en la plataforma de Netflix la película Las Formas Antiguas, dirigida por Christopher Allender y protagonizada por Brigitte Cali Canales, Andrea Cortés y Julia Vera. La película gira alrededor de una periodista que va a su tierra natal en Veracruz tras la historia de una cultura tribal, pero resulta que la secuestran los lugareños convencidos de que está poseída por un demonio. A continuación va una advertencia. Para todas esas personas que aún no han visto la película Las Formas Antiguas, les decimos que esto está lleno de spoilers. Si aún así quieres seguir escuchándonos, te invitamos a que te quedes con nosotros. Las Formas Antiguas empieza con una escena presentándonos a una señora la cual está siendo poseída por un demonio, mientras alrededor de ella están tratando de contenerlas un cierto número de personas y se logra apreciar que hay como una bruja, una especie de chamán que está tratando de hacerle un ritual para poder exorcizarla y sacarle ese demonio que tiene. Igual nos presenta en el momento a una pequeña niña que viene siendo la hija de la señora poseída, la cual está en ese dilema en que si estar con su mamá o irse y ver el problema que está pasando en ese momento con la posesión. Más adelante, cambiando de escena en la película, podemos apreciar a una Cristina López que viene siendo esa niña del pasado ahora en el presente, la cual trabaja como reportera en Estados Unidos. Y entonces, por azares del destino o tal vez por la búsqueda de ella de querer regresar muy interiormente a su natal Veracruz, toma un trabajo sobre una investigación de ir a unas cuevas en Catemaco. La cueva es conocida como La Boca por los lugareños de la región, pero de antemano en la historia nos muestran que esas cuevas son prohibidas, que ni siquiera los propios lugareños se acercan a ella, ya que se cuenta que quien entra a esa cueva no sale. Aún sabiendo esto, Cristina decide entrar ella sola a la cueva. Entonces, al llegar ahí, ella entra y se desmaya. Al despertar, ella se da cuenta de que ha sido secuestrada por los lugareños que la tienen prisionera en una especie de casa o templo muy adentrado en la selva. Al no saber por qué fue secuestrada y por qué está encadenada, pide hablar con alguien. Es entonces donde menciona a su prima Miranda, que forma parte de la comunidad, en la cual, sin darse cuenta, ella ya está presente, pues ella fue quien la delató con las personas del pueblo que había entrado en la cueva La Boca. Al darse cuenta que su prima está con la gente que la tiene secuestrada, le pide ayuda y le exige una explicación acerca de lo que está pasando. Entonces, su prima le explica que al entrar a la cueva fue poseída por un demonio, pero Cristina no le cree hasta que le empiezan a suceder cosas que la hacen recordar su pasado. Es entonces en ese momento donde aparece el personaje de la bruja Luz, quien le ayudará a exorcizar a ese demonio que la atormenta. Podcast de terror. Esto es a grandes rasgos de lo que trata Las Formas Antiguas, que sin duda generó expectativas en el público. Primero porque llama la atención que grandes producciones como Netflix finalmente se fijen en un tema tan peculiar como lo es la brujería en México. Y segundo, precisamente por este tema, ya que dejando de lado si la película gustó o no, ya es un inicio que las películas de terror usen temas del folclore latinoamericano. Es en este punto en el que nos vamos a centrar en esta primer transmisión del podcast de terror, ya que creemos que no existe mejor excusa de iniciar que hablando de la brujería en México. Vamos a usar el tema de la película de Las Formas Antiguas para abordar y charlar acerca de algunos de los principales símbolos que se usaron en la película.
El primer punto del cual vamos a hablar es precisamente el tema en el cual gira alrededor toda la película, y es el tema de la brujería, pero principalmente el tema de la brujería en México. No sé ustedes allá en casa que piensen, no sé tú, Cintia, pero considero que todos conocemos a una vecina, a un familiar, a alguna tía que alguna vez ha recurrido a estos personajes. Nos referimos a un hechicero, una hechicera, un curandero, una curandera, una bruja, un chamán que representa a ese personaje que supuestamente se vale de las leyes anímicas de la naturaleza para usarlas a su beneficio, a su favor, con fines médicos, con fines curativos, adivinatorios incluso, o ¿por qué no?, también para afectar a alguien. Pero pues eso nos hace preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la brujería? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de brujería? Pues bueno, para hacer esto tenemos que explicar de dónde viene todo esto, ¿no? El término brujería engloba a todo este conocimiento precolombino, es decir, antes de la conquista, que engloba a este pensamiento que existía en las culturas, no solamente aquí de América, sino de todo el mundo, pero en general de Mesoamérica, y que a fin de cuentas representaba esa forma en la que ellos se comunicaban con la naturaleza, con lo divino, con lo que ellos consideraban como sus divinidades. Es precisamente cuando llega la conquista, llegan con ello los primeros representantes del pensamiento religioso católico, y quienes acuñen el término herejía, ya que pues para ellos era completamente ajeno el llegar y observar a estos rituales que tenían estas culturas. Pues para ellos era completamente ajeno y tal vez incluso hasta monstruoso, y ellos le acuñen este término, ¿no? Para ellos eso era satánico, eso era la brujería, pero que a fin de cuentas era pues la forma en la que ellos pues como lo había dicho, se comunicaban con la naturaleza. La principal característica de este pensamiento prehispánico fue que al llegar la conquista, pues la religión católica buscó suprimir este pensamiento y pues dar el adoctrinamiento católico, ¿no? La evangelización del catolicismo. Sin embargo, la característica, como decía, fue que este intento de suprimir el pensamiento prehispánico, lo único que logró es que las culturas o los grupos siguieran practicando, pero de manera oculta, y es precisamente lo que le da su característica de misterioso, de oculto, porque lo único que se logró fue que se busquen maneras de seguir practicando, y es precisamente, por ejemplo, cuando se da lo que conocemos como sincretismo, es decir, la unión de estos dos pensamientos, el católico con el pensamiento prehispánico. Cuando llegaron los primeros frailes, las primeras conquistas, las primeras iglesias fueron construidas sobre templos que fueron destruidos, y con la misma piedra fueron levantadas esas iglesias, ¿no? Otro ejemplo es que los santos católicos sirvieron para sustituir a las divinidades que pudieran haber tenido estos grupos. Por ejemplo, tenemos la figura de la Tonantzin azteca, que usualmente suele ser asociada a la figura de la Virgen de Guadalupe, o aquí en el sureste tenemos al dios maya Chac, que suele ser asociado a la figura de Santo Tomás. Estos son ejemplos de cómo el pensamiento prehispánico se fundió con el catolicismo, dándole pues esta característica a aquello que conocemos brujería aquí en México. Podcast de terror. Por eso, para quienes han tenido contacto con algún rito o ritual de aquello que conocemos como brujería, sabemos que no es nada ajeno
el encontrarnos con el uso de veladoras, el uso de rosarios, el uso de oraciones, la invocación por medio de santos, que a fin de cuentas le dan esa característica, ¿no? Aquello que conocemos como brujería. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque no vamos a hablar completamente del tema, porque esto nos llevaría horas y horas y horas de programa. El siguiente punto al cual nos lleva este tema es precisamente la ubicación en la cual se da el tema de la película, el cual es Catemaco. Catemaco, sabemos, o para quienes no sepan, es un lugar que se encuentra al sur de Veracruz, pero que es muy, pero muy famoso porque ahí se da la práctica de la brujería. Pero incluso hay críticas porque actualmente se da el fenómeno de que se ha llegado a comercializar, industrializar de cierta forma el tema de la brujería. Es decir, actualmente la gente acude a este lugar con fines turísticos y la misma población ha generado esto, ¿no? Saben que pues de cierta forma trae beneficios económicos para la región el ofrecer esta cuestión de llegar, conocer, experimentar lo que es llegar con un curandero, una curandera, un hechicero, que te lean la mano, ¿no? Que te hagan una limpia, todas estas cuestiones que se dan y están como que relacionadas al tema del oculto, de la brujería, y pues es una cuestión que existe, ¿no? Que se da, pero que de cierta forma pues llega a desvirtuar el conocimiento que pudiera existir, ¿no? En cuanto al tema. Pero también, por otro lado, hay que decirlo, hay gente que todavía va con el fiel pensamiento, con la fiel creencia de que una de estas personas, un curandero, una hechicera, una bruja, realmente le puede ayudar en sus cuestiones personales, ya sea problemas económicos, saber qué te depara el futuro, ¿no? Hay gente que realmente cree en eso, ¿no? Y Catemaco pues es el lugar por excelencia relacionado a esto. Y actualmente no es nada difícil experimentarlo, es decir, ustedes amigos en casa lo pueden hacer, pueden acceder a YouTube, hay videos, hay gente que ha ido y ha hecho videos relacionados al tema, es decir, el tema se ha tratado incluso por la prensa, por programas relacionados al tema de lo paranormal, es decir, los videos o el material ahí está. Y pues pueden incluso poder observar de lo que se trata, ¿no? Y llama la atención la mezcla, ¿no? A mí me llama la atención, Cintia, la mezcla de culturas, la mezcla de pensamientos que hay en una sola región con los brujos de Catemaco, ¿no? Por ejemplo, podemos ver relacionados no solamente el pensamiento prehispánico y católico como lo hemos hablado, podemos también incluso observar cómo existe la mezcla de la raíz africana, es decir, se puede observar incluso la santería cubana, practicar ahí mismo, pero esto también tiene que ver con el tema de la conquista, ¿no? Sabemos que cuando los españoles llegan a Veracruz, lo hacen pues precisamente acompañados por la parte de los esclavos africanos que se traían ya desde Cuba, porque hay que recordar que pues ya habían visitado las islas antillanas, ¿no? Entonces pues ya se veía una mezcla de la cultura caribe, la cultura africana, llegando a Veracruz, y entonces pues obviamente estas raíces todavía son observables mezcladas con el tema de la brujería aquí en México. Y es justo aquí en donde llegamos al punto central que nos une al tema principal de la película, porque hay que decirlo, en Catemaco también
se da el culto de lo relacionado a la muerte y al satanismo. Y creo que es incluso por las cuestiones por las que más sabemos de Catemaco, ¿no? Sabemos que aquí se dan estos tipos de ritos, estos tipos de culto, ¿no? Relacionados al satanismo. Y pues de cierta forma es esperado, ¿no? Porque incluso todos sabemos que no todas las culturas tienen esta lucha de entre el bien y el mal, incluso en el catolicismo, ¿no? Que es principalmente de donde nos viene esta creencia, ¿no? Del cielo y el infierno, lo bueno y lo malo. Comúnmente solemos conocerlo como esta lucha entre la magia blanca y la magia negra, ¿no? Pero esto es tema y es harina de otro costal. Hay que recordar que este es nuestro primer programa y pues todavía estos temas los vamos a ir platicando poco a poco. Y no teman escribirnos, ¿no? Si tienen interés en que nosotros hablemos acerca de un tema, no teman, no duden en escribirnos y comunicarse con nosotros a través de las redes sociales del podcast, donde pues nos escriban acerca de las inquietudes, de lo que quieran platicar incluso con nosotros, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a platicar con ustedes, a entablar comunicación y por qué no generar debate. No tenemos ese empacho, ese miedo en debatir estos temas, porque pues precisamente para eso son, ¿no? Para debatir y generar pues más conocimiento. Pues como les decía, volviendo al tema, en Catemaco se da esto, ¿no? Es una realidad, en Catemaco se da el culto a la muerte y también las prácticas de los ritos relacionados al satanismo. Y es precisamente lo que nos une al tema de las formas antiguas, ¿no? Porque hay que recordar que a la protagonista de la película la posee un demonio. Pero de este tema nos va a platicar Cintia, porque es la que pues hizo la investigación acerca de esto. Así que pues ella nos va a explicar quién es el demonio que protagoniza esta película. Podcast de terror. Recordemos que nuestra protagonista entra a una cueva conocida como La Boca. Estuvimos investigando y nos dimos cuenta de que el lugar como tal no existe realmente, pero existe la posibilidad de que el director y los escritores se hayan inspirado o tomado como referencia las historias que hay alrededor de la Cueva del Diablo, que son unas grutas que curiosamente no se encuentran en Catemaco, sino en San Andrés Tuxtla, que es un lugar cercano a Catemaco. En esta cueva realizan misas de brujería, de magia negra y otros ritos similares, en los cuales se piensa que adoran al diablo. Algunos de los feligreses pintan pentagramas y símbolos. Se dice que llevan animales como gallinas y chivos para hacer sus rituales. Ahora bien, es importante destacar que no cualquiera puede acudir a estos ritos, ya que se necesita de la aprobación de la persona que dirige las ceremonias, en este caso el brujo mayor. En la historia, el demonio que posee a la protagonista es Posteki, y se nos dice que es el dios de la muerte y de las cosas rotas. Nosotros no pudimos confirmar la existencia de una deidad o de una cultura que tenga un demonio con este nombre. De hecho, si alguno de ustedes tiene información o algún conocimiento referente a esto, por favor háganoslo saber. Lo que sí pudimos encontrar, y que es lo más cercano a las características del demonio que se nos presenta en la película, viene siendo Ixpushteki, que según la mitología náhuatl era una de las 4 deidades de la muerte y habitante del inframundo. Su nombre significa cara rota y se le presenta como una criatura de figura humanoide, delgaducho, con piernas de águila y sin mandíbula inferior. Ixpushteki se considera como una deidad del destino y la suerte. Se dice que suele aparecer vagando por los caminos a altas horas de la noche en busca de viajeros solitarios. Es por esas características que pensamos que el demonio que aparece en la película es en realidad Ixpushteki, que es quien atormenta a Cristina hasta poseerla y orillarla a hacer todo lo necesario para enfrentarlo. Pero ¿saben qué? Eso no se los voy a contar, así que mejor vayan y vean la película. Podcast de terror.
Muy bien, ahora que ya sabemos de dónde pudo haber sacado el director de las formas antiguas la figura del demonio que atormenta a Cristina, también hay que abordar el tema de la persona que le ayuda a enfrentarlo, que sería la bruja Luz. En la película se nos muestra que la bruja Luz es una señora ya grande de la tercera edad que es conocida dentro de su comunidad como la curandera del pueblo. Para realizar sus ritos, sus rituales, es acompañada por uno de sus hijos y pues es quien ayudará a Cristina a liberarse de este demonio. Por la forma en la que nos muestran cómo es un brujo, una bruja, una curandera, creemos y pensamos que tanto el director como los escritores están haciendo una clara alusión a uno de los personajes más famosos dentro de la historia moderna, por así decirlo, del chamanismo mexicano. Y es la figura de la bruja Pachita. ¿Pero quién es Pachita? Bárbara Guerrero, mejor conocida con el sobrenombre de Pachita, fue una chamana que vivió en la Ciudad de México y que se tiene registrado que aproximadamente nació en 1900 y que murió en 1979, pero fue muy famosa y conocida porque se sabe que muchas personas de las altas esferas de la política mexicana, tanto del mundo artístico, acudió a ella en busca de su ayuda. Y también fue muy conocida dentro de la Ciudad de México. Obviamente muchas personas iban y acudían a ella porque sabían que pues era muy famosa y que pues sanaba a personas. Y también pues esta Pachita pues fue objeto de estudio de varias personas interesadas en el tema del chamanismo mexicano. Dos personas principalmente fueron, por ejemplo, Jacobo Greenberg, un neuropsicólogo y psicólogo mexicano que pues estaba interesado en este tema y que pues se acercó a Pachita pues para estudiar todos sus rituales y todos sus ritos, al punto de que le dedicó por lo menos 2 libros en donde pues narra todo lo que observó y vivió junto a esta persona. Otro es Alejandro Jodorowsky, que en la década de los 70 se encontraba viviendo aquí en México y que se dedicaba, pues era director de cine, era director de teatro avant-garde, y en esta época se encontraba todavía en formación de lo que más adelante él llamaría psicomagia. Y es precisamente en este libro de psicomagia donde narra todas las historias de lo que vivió y observó junto a Pachita. Y hacemos alusión a Pachita porque la forma en la que opera la bruja Luz es totalmente una forma de recordar las operaciones psíquicas de Pachita. Estas operaciones que realizaba la bruja tenían la característica de que las realizaba con un cuchillo sin filo. Pachita decía, por ejemplo, que el hermanito Cuauhtémoc, es decir, ella decía que el último emperador azteca venía y se apoderaba de ella y operaba a través de su cuerpo. Es decir, ella pensaba que Cuauhtémoc realmente estaba dentro de ella y que ayudaba a curar a personas. Es así como vemos esta escena importante dentro de la película, ¿no? Donde está Cristina, donde ya se sabe que ha sido poseída por este demonio y la bruja Luz se da cuenta y la quiere ayudar. Entonces para esto en la escena se ve recostada Cristina, es sujetada por personas, la bruja se acerca, introduce sus manos dentro de su cuerpo, le saca algo que parecen ser vísceras, pero que representa toda esa maldad que a lo mejor pudiera haber tenido dentro de su cuerpo. Es decir, tal y como se narra dentro de las investigaciones que hacía Pachita sus operaciones. Podcast de terror.
Interesante todo este tema, ¿no? Interesante cómo a partir de la película de las formas antiguas podemos abordar de manera rápida, porque tampoco se trata, y no podemos profundizar porque no da en 1 hora ni en 2 horas, es un tema que da para mucho, pero interesante cómo podemos poder hacer una pequeña reflexión acerca de la brujería, lo que es una bruja, lo que es un demonio, ¿no? Y sobre todo de un tema que siempre está presente en México. La brujería de alguna forma ha estado presente dentro de la cultura desde hace mucho y no podemos decir que es bueno o es malo, si es cierto o es falso, porque siempre van a estar las opiniones divididas, pero lo que sí podemos decir es que es una realidad. La brujería ahí está. Pero interesante, ¿no? Que finalmente Netflix utilice estos temas, ¿no? Sí, la verdad yo creo que es interesante cómo ahora se están queriendo hablar de este tema, ya sea en películas, series o en documentales, nos lo están haciendo ver y ellos lo llevan hacia el mundo. Pues, es una visión, ¿no creo? Sí, pero aunque igual y no es la primera vez que se utiliza, ¿no? Pero sí la primera vez que vemos que una producción así de ese tamaño a lo mejor se fija, ¿no? En específico de la forma en la que se ve en México, ¿no? Porque pues hablan específicamente de Catemaco y esta región, ¿no? Pero pues pues sí, importante de cierta forma. Pero a fin de cuentas, ¿te gustó? ¿A ti te gustó la película? Sí, la verdad tiene sus puntos así como que interesantes y llamativos. La película está así como que entretenida como para un fin de semana lluvioso verla, porque tiene algunas cosas así como que de repente suceden y como que de dónde. Pero está entretenida. No sé, ¿tú cómo lo viste? Pues la verdad, o sea, concuerdo contigo en que sí es como para pasar el rato, ¿no? Aunque también tiene la limitante de que, pues, a fin de cuentas es abordada por personas ajenas, ¿no? Entonces, de cierta forma, a veces parece hasta ciertas escenas así como medio cliché, ¿no? Pero pues se entiende esa parte, ¿no? Porque es gente que es ajena a tal vez a la cultura, ¿no? Tal vez se nota un poquito así como que, así como que... Al final no me gustó mucho, pero pues en realidad la película cumple con su función y su nombre es Las Formas Antiguas y nos muestra acerca de los rituales que se hacían en ese entonces en los pueblos y nos da a entender un poco acerca de ello. Sí, en esa parte tienes razón, es decir, la idealización acerca de estos temas siempre va a existir, no va a ser lo mismo y lo que nosotros que pues hemos crecido, ¿no? Tal vez con el tema y lo que podemos esperar acerca de ellos, muy distinto a que por ejemplo estas personas con cierta, pues con otras ideas acerca de lo que es la brujería puedan llegar y entender acerca del tema, ¿no? Y lo saquen igual y como pues con fines a fin de cuentas de entretener, ¿no? Aunque sí, en realidad a mí pues la película como tal, así que digas, cómo me espantó, pues no. Pero pues pues cumple con la función, ¿no? Y a nosotros, bueno, lo bueno es que pues a nosotros nos ha servido pues para identificar, ¿no? Todas estas pequeñas alusiones que a lo mejor se hizo en la película y que pues nos han servido para ustedes, nos ha servido, para pues llevar a ustedes y traerles este programa, ¿no? Lo hemos preparado pues para hablar un poquito acerca de esto que está presente con nosotros, ¿no? Vaya, sí, al fin nos decidimos hacer este programa que es para ustedes. Al fin nos animamos en hacer este proyecto y espero que realmente lo hayan disfrutado, chicos. Queremos seguir adelante con estos temas del podcast de terror. Esperamos que ustedes nos apoyen, ¿verdad, José? Sí, claro. Si ustedes están interesados en entrar en comunicación con nosotros, pues ya saben, no olviden compartirlo, si es que se lo encuentran en redes sociales, comentar si es que tienen algún comentario acerca de pues del programa, de la película, sus comentarios, qué les pareció, les gustó, qué no les gustó, qué creen que nos faltó
faltó decir, qué nos faltó comentar, nos sirve para retroalimentar y pues en el próximo programa a lo mejor lo podemos comentar para empezar a generar una comunidad que es precisamente lo que queremos lograr. Lo que queremos que pues se interesen en el programa, en el podcast y pues generar esta comunicación entre nosotros y ustedes para que pues más adelante el programa esté más nutrido. Así es como hemos llegado al final de nuestro primer programa de podcast de terror. Yo soy Cintia. Yo soy José. Gracias por habernos escuchado. Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar. Nos vemos hasta la próxima. Podcast de terror.